Aleluya. Hermanos, aquí vamos a dejar esta enseñanza y lo que quiero que usted entienda son los ciclos de Dios. Soltamos a José como parte de la profecía de Jacob, pero vamos a volver. Pero yo quiero que usted entienda dónde termina José y cómo Dios viene en unos cambios proféticos y cómo Dios ahora con Moisés ya no está prometiendo pacto ratificado ni el tipo de Cristo como Isaac. No, ahora en Moisés Dios está anunciando profeta, un profeta te voy a enviar. Cristo representaba a ese profeta que la nación de Israel estaba esperando. ¿Y dónde comenzó la nación de Israel a esperar profeta? En Moisés. Porque después de Moisés, el propio Moisés dice: uno igual que yo ustedes van a oír, pero ese que viene después de mí, que viene de parte de Dios, las palabras que él hablará, los que no atienden esa palabra tendrán que pasar por un juicio de parte de Dios. Eso no lo hizo Moisés. Es más, cuando la nación de Israel se rebelaba, él era el que se metía: no los mates, no los mates, no los mates. Ya había un designio de Dios que a este profeta que se anunciaba aquí, Israel no lo iba a escuchar. ¿Sabe? Porque nuestro Señor estaba pensando en ti. El Señor estaba pensando en nosotros, gentiles, sin Dios, sin ley, sin esperanza. No podíamos ser parte de ese pacto. Nosotros, como el Dios hombre, el Cordero de Dios, ahora sus pies entrarían a la santa ciudad, ahora como el Dios hombre, como el hombre, como el Cordero de Dios. Y hemos podido mirar lo lindo que se ve allí, todo lo que se viene dando, cómo José comenzó a ser ese personaje que ahora era el tipo del Mesías, no para la iglesia, no para nosotros. Esa tipología del Mesías le pertenece a la nación de Israel. ¿Cómo fue vendido? ¿Cómo fue rechazado? La envidia por su túnica representa todo lo que se envidió de esa frescura, de esa palabra nueva, de eso que Jesús predicaba, y ellos no podían encontrarle faltas a él. No había cómo reprenderle al Señor. Brillaba con luz propia. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? A ellos no les importaba la autoridad de Dios. Querían saber de qué universidad tú vienes, de Ben Hillel, de Ben Shammai, de qué fariseo tú vienes, de qué casa tú vienes. ¿Vienes de la casa de Sadoc, de Shammai, de Ben Hillel? No. Querían la túnica de Jesús. Ellos no entendían el brillo de Jesús porque representaba esa túnica especial de José, que los hermanos no entendían por qué en una visión de José se inclinaban el sol y las estrellas y las espigas se inclinaban hacia José, representando que en el milenio, en el milenial, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, incluyendo las 12 tribus de Israel. No entendían el brillo de José. No entendían por qué el amor de Jacob por esos hijos con una egipcia. Y es donde entramos nosotros allí. Dios nos hace como un campito, nos hace una esquinita allí. Y bendice Dios e incluye a estos dos hijos de José como parte de las 12 tribus de Israel. Dios nos dio heredad a nosotros como parte de ellos, y nosotros también vamos a darle la oportunidad a ellos de ser parte de este pacto. Porque la circuncisión de Génesis 17 los incluye a ellos más que a nosotros. Nosotros somos hijos de la promesa. Pero la circuncisión de Abraham en el 17 era para incluirlos a ellos dentro de nuestro propio pacto en Cristo.
Nosotros no somos hijos de la carne, lo dice el apóstol Pablo. Por eso venimos nosotros haciendo aquí un ejercicio de estudio donde estamos comprendiendo exactamente a qué se refería el apóstol Pablo. Porque ya hay que predicar toda la Biblia. Hermanos, hay que exigirle ya a la gente. Ya, basta de hamburguesa con papa frita en las iglesias. Hay que demandar. Señores, enséñeme todo, yo quiero todo. No quiero comida recalentada. Estamos comiendo recalentado. Vamos a ver qué predicó fulano, para entonces yo le meto dos acá, dos plumazos míos, le cambio algo. El copy-paste está de moda hoy en las iglesias. Copiar y pegar, copiar y pegar. Ya basta de eso. Yo quiero aprender todo, yo quiero enamorarme de Cristo, pero enséñame a amar a Jesucristo y yo te lo voy a enseñar mostrándote cómo Dios hizo un proyecto especial desde tiempos antiguos donde nos dio parte incluso por medio de dos hijos que no pertenecían a las 12 tribus y nos incluyó allí, los hijos de la egipcia con José como tipo del Mesías para la nación de Israel. Y cuando ellos se encuentren con el Rey de Reyes y Señor de Señores en ese milenio, va a ser hermoso, hermanos. Va a haber llanto de gozo para Israel. Van a beber esa leche que dice Isaías 66, que representa la palabra de Dios. Vamos a ver en Zacarías capítulo 12. Cómo el profeta va a representar ese encuentro. Estamos con la tipología de José y queremos exprimirle un poquito más a esa tipología que va a representar todo lo que Dios hizo, hace y hará a favor de la nación de Israel. En Zacarías capítulo 12, el título dice liberación futura de Jerusalén. Liberación futura. ¿Se acuerdan qué representaba Judá? Ahora Judá representa también a nuestro Mesías, como el que custodió, guardó, vigiló a Israel desde tiempos antiguos, porque no podía ser nuestro Señor sumo sacerdote de Leví, y Dios decidió que fuera del linaje de Judá y en el orden de Melquisedec. Zacarías capítulo 12, versículo 7, dice la palabra del Señor: y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. Esto tiene que ver con milenio, tiene que ver con ese tiempo de premiación, de restauración, y de que incluso dentro del pueblo de Israel algunos habrán glorificados, habrán cuerpos glorificados dentro del pueblo de Israel. Sigo leyendo. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. ¿De qué día se está hablando aquí? Del día grande de Jehová. Está hablándose de esa venganza, de ese momento donde Dios se va a levantar al final de la gran tribulación a favor de la nación de Israel y los va a defender. Cuando todas las naciones le den la espalda, Dios se va a levantar a favor de su pueblo. Y usted está viendo hoy en televisión nacional e internacional como los Estados Unidos le está dando literalmente la espalda a la nación de Israel.
Ya les advirtieron a los israelitas: si Irán ataca, defiéndanse. ¿Qué significa eso en pocas palabras, hermano, o en grandes palabras? Ustedes están solos. Cuando Israel sea rodeada y que no tenga aliados, va a ser el día grande de Jehová a favor de ellos. Eso se está preparando en este tiempo y usted lo está viviendo en tiempo real, amado hermano, en tiempo real. Mira lo que viene aquí en el versículo 10, muy importante, Zacarías 12:10. Viene ese llanto, ese lamento, ese despertar de la nación de Israel cuando reconozcan al Mesías. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Mira lo que dice allí: y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Póngame atención, no corremos. Hermano, mira aquí la gloria de Dios escrituralmente. Escucha, hermano, estamos en Zacarías. El Señor no se había hecho carne todavía. El Hijo no se había encarnado todavía. Y Él dice: mirarán a mí. Jamás podía ser Zacarías. Zacarías no estaba hablando de él. Obviamente es una profecía mesiánica de que más allá de la encarnación, hermano, el Mesías vino, ellos no lo reconocieron, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. ¿A dónde está apuntando Zacarías 9 del 10 y el 11? Está apuntando no a la encarnación, no a su muerte, no a su resurrección, está apuntando más allá. Está apuntando, hermanos, a cuando desciende con poder, con sus ángeles de gloria, a condenar la maldad, a acabar con el anticristo, el falso profeta y sus ejércitos, y a reunirse con el pueblo de Israel para consolarlos. Mire qué poder de Dios, que en este punto no está hablando ni siquiera de encarnación, está hablando del tiempo glorioso de la reconciliación con la nación de Israel. El profeta que está hablando no está hablando para sí mismo ni por su propia cuenta. Él dice aquí en el versículo 10: y mirarán a mí, a quien traspasaron. Hermano, ya el Señor estaba dando aquí por hecho a través del profeta que él sería traspasado. ¿Y quién lo traspasó según la Escritura? Su propio pueblo. Lo entregó, porque no podía ser un gentil, no podía ser, ya lo hemos visto, no podía ser Poncio Pilatos ni Herodes, tenía que ser el sumo sacerdote, en este caso Caifás, quien entregara sin él saberlo al Cordero Santo de Dios. Mirarán a mí. Hermano, si esto no nos vuela a nosotros la cabeza, ¿cómo el profeta puede decir mirarán a mí? Está hablando el propio Dios, está hablando el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, como lo dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10. Los profetas que profetizaron de las glorias venideras, escribieron diligentemente, indagaron, se dieron cuenta que no para ellos profetizaban las cosas que profetizaban, sino para nosotros, para las glorias venideras. Ellos no entendían para quién profetizaban. Gloria a Dios. Seguimos leyendo. No, quiero decirles algo. Mira lo que dice el profeta: y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Las dos cosas que hizo Cristo. Fue primero unigénito, hijo único. Cuando cumple el propósito, cumple la tarea, vence el pecado, vence la muerte, nos da paternidad en Dios por su sangre, se convierte de unigénito en primogénito. Aquí el profeta te está juntando las dos.
en el ciclo en el que ocurrió en sus días de carne, porque el primero fue único hijo, como cuando lo enseñamos en la enseñanza de Job, como cuando en la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 5, 1:5, 1:13, Dios hablando del hijo dice: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Y en Colosenses 1:18 dice que él tiene que tener la preeminencia en todas las cosas. Todas las cosas. Nadie puede tener preeminencia por encima de él en nada, sobre todo en las cosas sagradas de Dios. El nombre de ser hecho hijo de Dios, nosotros lo hemos visto ya como algo normal, secular. No, hermano, ser hijo de Dios costó sangre santa. Sangre santa. Él se llamó unigénito, único hijo. Cuando cumple nos da herencia, primogénito. Hermano, cuando a usted le dicen que usted es hijo de Dios, aunque él no tenga la revelación, nunca se quede sin el amén. Dígale amén a eso. Hijo de Dios. Y me gusta decir también que el otro nombre grande que tenemos, que a veces lo pasamos por alto, es ser coherederos en Cristo. Coherederos en Cristo. Escuchen, la nación de Israel, cuando su revelación se dé en aquel día grande, el llanto va a ser tan grande, tan profundo, tan desgarrador, que el Señor está juntándole a ellos el dolor de lo que representa perder al primero, al único y al primero. Hermanos, nosotros no tenemos esa condición. Nosotros no tenemos esa condición. Nosotros tenemos la revelación por el Espíritu Santo de quién es Él, lo que representa, quiénes somos, lo que tenemos y lo que podemos en Cristo. El Señor le dijo a los apóstoles cuando les reclamaban: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ellos no pueden ayunar mientras el esposo esté aquí. Es decir, ellos no se pueden lamentar, ellos no pueden entrar en silicio, en luto, en llanto, porque yo estoy con ellos. Ellos no pueden llorar. Y lo que representa el ayuno tiene que ver con eso, y eso es una enseñanza aparte. Algunos ya han recibido unos adelantos de ese tema del ayuno. Hermanos, nosotros tenemos una condición de los que deben vivir en gozo, en alegría, a diferencia de la nación de Israel. Porque aun cuando el Señor se fue, dijo: no los dejaré huérfanos. No los dejaré huérfanos. Pero la nación de Israel no entra dentro de esa capacidad de regocijo por la revelación que nosotros tenemos en Cristo. Y en su restauración, la que hemos estudiado aquí en enseñanzas previas en Romanos 11, demuestra que habrá grande gozo en el Padre por su plena restauración. Cuando haya entrado, dice Pablo, la plenitud de los gentiles, entonces, dice Pablo, todo Israel será salvo, como está escrito. Como está escrito. Pablo no está hablando por su propia cuenta, ya eso está escrito, y eso estábamos leyendo nosotros en el profeta. Pero la nación de Israel, nosotros debemos siempre entender cuál es su condición en este momento y amar a Israel. Por más amor que tengamos nosotros por la nación de Israel, querido hermano, la palabra de Dios me dice que la nación de Israel en este momento está viviendo una especie de luto. Vamos a Isaías 66, por favor, hermanos. Estamos estudiando la palabra, un estudio, pero que tiene sazón. 66:10 de Isaías, hablando del mismo periodo de tiempo. Ya lo hemos visto, pero es bueno seguir nosotros sustentando y dando vueltitas por donde ya pasamos. Amén. Alegraos
con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella. Hay un enlutamiento, hay una especie de luto en ellos que no debe generar en nosotros ningún tipo de lástima. Es un tiempo de disciplina, es un tiempo que obedece, atiende a un proyecto de Dios de amor, en el que sujetaría a todos a desobediencia para tener misericordia de todos. Ustedes están tan claros en este criterio que cada vez que yo les menciono esto, ustedes dicen, estamos claros, maestro, acá. Que no fue una desobediencia meramente que bueno que salió de chiripón por allí, se la sacó Dios de la manga. Había un proyecto divino, había un proyecto especial. Así como Dios hace con Israel para tu vida y para su vida hay un proyecto divino, hay un proyecto especial. No lo entendemos, es complicado, pero ¿qué dice la Escritura? Que mis pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni sus caminos, mis caminos, dice Jehová. Y ahora en el crecimiento por el Espíritu Santo debemos nosotros buscar siempre ese crecimiento para alcanzar esa plenitud, para ver si llegamos a esa mente de Cristo. Hermanos, la nación de Israel está en una especie de luto. Tengo que buscarle el versículo para que uno de los tantos versículos que indican que hay un enlutamiento. Dice el escritor sagrado en Isaías, nos alegramos con Israel. Gozaos, porque está hablando de lo que vendrá en la consolación milenial. Pero también habla de un enlutamiento. Nosotros, con la revelación que tenemos por el Espíritu, entendemos que ellos están en una disciplina, pero que Dios no ha desechado a su pueblo, dice el apóstol Pablo, en ninguna manera. Pero debe haber una compasión en nosotros balanceada, en amor, en conocimiento. Sentimos hoy dolor por su velo. Tienen un velo puesto semejante al de Moisés, como lo dice el apóstol Pablo. Eso nos debe procurar a nosotros una especie de enlutamiento, no de lástima, sino de comprensión del proceso que atraviesa la nación de Israel, que permitió que nosotros entráramos ahora a un pacto nuevo sobre mejores promesas. El enlutamiento de la nación de Israel nos debe dar a nosotros un grande regocijo de la gran bendición que es venir a Cristo en este tiempo y por cortesía de la gracia por su sangre derramada en la cruz. El entender lo que está ocurriendo en la nación de Israel nos debe decir a nosotros, gracias, Señor. Cuán grande es tu amor y tu misericordia. Una nación que nace en Jacob, un hombre que tiene una tipología y una representación de alguien que tiene una herida en su muslo. Y hablamos de esa herida. Y cómo esa herida, sin Jacob saberlo, se convertirá en la marca de gloria más grande que se conozca en la perucía, en la venida de Cristo. Porque en ese mismo muslo habrá un nombre escrito que es sobre todo nombre. En ese nombre ahora se representará la gloria. Y el Señor nos dijo a nosotros por el Espíritu Santo, a todos, que nuestras heridas, que hoy no entendemos, mañana van a representar gloria de Dios, testimonio de Dios. Y fuimos bendecidos con esa palabra. ¿Cuántos dicen amén? La comprensión de la nación de Israel y su caminar, su peregrinar hoy, nos debe hacer amar a Israel. Un amor balanceado, un amor sin idolatrías, un amor sin extremos. Amamos a Israel. Aquí está. La amamos, comprendiendo quiénes somos en Cristo, comprendiendo el tiempo que ellos tienen en este momento. Por eso es importante que veamos lo que dicen los profetas. Repetimos Zacarías capítulo 12, el versículo 11,
Seguimos leyendo. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén. Acuérdense que será llanto como de unigénito y primogénito juntos, o sea, un llanto grande. Aquí el escritor sagrado no está hablando de gran llanto por cualquier cosa, porque es llanto de unigénito y primogénito al mismo tiempo. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo, que también es el valle de Armagedón. Y la tierra lamentará cada linaje aparte. Escuche bien: los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simeí por sí y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí. No habrá tribu, no habrá nadie de Israel que no lamente y haga llanto por lo que están contemplando en ese lugar y en ese momento grande. 13:1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, se acabará la idolatría y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y el espíritu de inmundicia. ¿Por qué se está hablando de esto aquí? Porque esto va a ocurrir justo después de la batalla de Armagedón. Amén. Y esto se dice aquí cuando se habla de que se va a retirar, también haré cortar de la tierra a los profetas. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque toda la profecía en ese punto está casi terminándose de cumplir, no en su totalidad, pero sí en relación a la restauración y consolación de Israel. En ese periodo de tiempo todo se va a estar cumplido en relación a los tratos de Dios con ellos, porque obviamente sabemos que Apocalipsis todavía sigue hablando que después del milenio habrá que Gog y Magog y un juicio final que se llama también el tribunal blanco, o el trono blanco, mejor dicho, no tribunal, el juicio del gran trono blanco. Entonces, todo lo que estamos viendo aquí, hermanos, es una fotografía de lo que será la consolación, la restauración de Israel, y por eso Dios dice que ya no habrá más profecía, pero es en relación a lo que está escrito sobre la restauración de la nación de Israel. Zacarías está marcando cosas muy especiales, y este profeta, hermanos, te está diciendo a ti que ese trato que Dios está mostrando desde la profecía de Jacob, trasciende los tiempos. Zacarías trasciende la encarnación. Trasciende Zacarías con lo que acabamos de leer, el trato de Dios con los gentiles. Lo que estamos leyendo aquí, hermanos, literalmente se vuela el tiempo de la iglesia. Se lo voló, porque se está hablando directamente de la nación de Israel y para la nación de Israel y por la nación de Israel. Cuando termina el periodo donde Dios trata o muestra quién es José, ya usted hoy dice, hermano, ya yo sé quién es José. José es una tipología de Cristo, pero no para ti, no para nuestro pacto, para Israel. Ya lo hemos estudiado, ya lo mostramos. Esa reunión de José con sus hermanos que los perdona y les explica. Fue el proyecto de Dios, fue el propósito de Dios que ustedes hicieran esto. ¿Quién soy yo para juzgarlo a ustedes?
Usted sabe, si usted junta esa escena de José abrazando a sus hermanos en Egipto y usted junta el llanto de cada una de las tribus de Israel, sus mujeres por sí y cada uno de ellos por sí, usted se está viendo que la escena de José con las 12 tribus es esa reunión. Quiere decir que ese llanto que está registrando el profeta Zacarías es un llanto de gozo. Sí, ellos lamentarán, claro, va a haber lamento, va a haber llanto como de unigénito y de primogénito, pero será un llanto que será consolado en ese mismo periodo de tiempo. Imagínese ese llanto de unigénito y primogénito, pero el Señor literalmente, imagínenselo abrazándose con las 12 tribus de Israel. Una escena, hermanos, hermosa, preciosa, conmovedora, llena de ternura. Cuando nosotros estudiamos esto y vemos esto, entendemos entonces ese enlutamiento. ¿Cuál es la razón de ser? Ellos serán consolados de una manera tierna. Porque yo quiero que usted entienda esto, hermano, para que usted nadie le eche cuentos. Para que usted no le estén metiendo gatos por liebre. Para que usted nadie le esté mezclando los pactos. Para que usted nadie le diga donde usted no tiene que estar parado. Y cuando algo, hermano, mire, ya usted no va a poder evitarlo. Yo le digo algo a ustedes y yo creo que varios de ustedes pueden dar testimonio. Cuando ustedes escuchan algo que no les suena, quiero que alguien me diga si no hay una alarma en sus oídos de manera instantánea. ¿Alguien se atreve a decir que sí? ¿Quién se atreve a decir, me salió esa alarma, maestro? Me ha pasado, maestro, que escuché eso y... Dígame algo, ¿usted lo puede evitar? No. Imagínense a mí. Imagínense yo. Es inevitable, hermanos. Entonces hay un celo que Dios pone en uno para que uno mantenga haciéndose lo que Dios me llamó a hacer, ¿verdad? Cada uno hace lo que Dios le mandó a hacer. Y yo quiero que hoy usted se enamore de ese trato y de entender quién es José. Y para eso quiero que terminemos de leer, siento que terminemos de leer ese reencuentro de José con sus 12 tribus. Vamos a seguir leyendo en Isaías 66, por favor, acompáñeme. Venga conmigo otra vez acá, Isaías 66, leímos en el 10 y vamos en el 11. Cuando Dios va a amamantar a Israel. Isaías 66, 11 dice, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. ¿La gloria de quién? La gloria del Rey de Reyes, que estará abrazando a Israel. Porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río. Aleluya. Usted sabe que Israel no conoce días de paz, no conoce tiempo de paz, hermano. Pero ahorita no, hermanos, hace poco ya se le olvidó cómo la cúpula de hierro se tuvo que activar hace poco por el bombardeo que hubo sobre Israel, y ellos se tuvieron que defender con una tecnología de punta que se le llama la cúpula de hierro. Israel nunca ha dejado de estar con la guardia arriba, defendiéndose de amenazas, y solo la gracia de Dios y el poder de Dios ha impedido que los enemigos de Israel destruyan a Israel en este tiempo. Amén. Por eso cuando usted ve, y yo extiendo sobre ella paz como un río, esta no es cualquiera paz, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda, y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Ahí está José, hermanos, abrazando a sus hermanos. El tipo de José que representa el Mesías para Israel en ese día grande del inicio del milenio es lo que estamos leyendo. Qué lindo es esto. Es cómodo y es fácil agarrar y
aplicar todo esto y decírtelo a ti. Y decir que para ti, y repartir eso para todo el mundo. Agarra, todo el mundo agarra. Lo que te tiren, tú lo apañas. Curva, bola, recta, slider, pa, pa, todas tú las agarras, pa. Todas son para ti. La curva para ti también, pa. Pero es hermoso que aunque está escrito y entendemos que es para Israel, usted diga, ¿cuánto más es hoy beber de la leche no adulterada que es la palabra de Dios? ¿Cuánto más es hoy ser consolado no por cualquiera, sino por el Espíritu Santo de la promesa, quien es nuestro consolador, nuestro ayudador, hermano? Nosotros no estamos huérfanos, nosotros no tenemos que esperar hasta ese tiempo. Disfruta tu tiempo en los brazos de tu Señor, disfruta tu tiempo en los brazos del que nunca te va a abandonar, nunca te va a dejar. Te dejó el consolador y te consuela cada noche. Y dice la Escritura que tú no tienes que esperar paz en un milenial. No. Tú tienes la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que el mundo no conoce porque no lo conoce a Él. Pero tú la tienes. Cuando yo te muestro esto, no es porque te quiero mostrar teología, yo te quiero mostrar lo lindo que es estar en Cristo en este tiempo. Usted tiene que decir, Señor, gracias. Usted tiene que decir, Señor, yo me merezco esto. ¿Qué hice, Señor? Mire todo lo que representa la herida de Jacob. ¿Y hasta dónde recibirán paz? ¿Cuándo será que reciben paz? ¿Cuándo serán consolados? ¿Hasta cuándo será que la nación de Israel podrá entender la revelación? ¿Hasta cuándo es que la nación de Israel podrá ver lo que hoy a ti se te revela por el Espíritu Santo? Por eso yo no entiendo cuando hay gente que hay días que no quieren estudiar la palabra, no quieren leer la palabra. No, hermano, ese mensaje está muy largo, hermano, eso está muy largo, no me da sueño. Cuando ellos anhelan esto que tú tienes, desearían ellos tener la revelación que tú tienes. Aún los ángeles, dice la palabra de Dios, que quisieran ver lo que tú ves en la palabra y no pueden ver. Los ángeles de Dios quisieran hacer lo que tú puedes hacer, lleno del Espíritu Santo. Entender el lugar de Israel, su enlutamiento, te va a dar un lugar, una propiedad de entender lo grande que es hoy decir, soy hijo de Dios. Soy hijo del gran rey. ¿Y sabes qué hace? Que la propia palabra te va llenando, y hay algo en tu corazón, algo que te va apartando, y tú dices, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? No, eso no es emoción. Eso sí es el Espíritu Santo. Eso sí es el toque del Espíritu que te va cortando. Eso sí va entrando en las coyunturas, en los tuétanos, y te va partiendo en pedacitos, hermano. Te parte porque tú dices, gloria a tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. ¿Sabe? Cuando usted entiende estas cosas, lo único que sale de tu corazón y de tu boca es alabanza. Es inevitable. Aquí tú no puedes decir otras cosas que te alabo, Señor. Lo único que tú puedes decir es gracias, Señor. No te sale nada más. ¿Eh? Acá llegó uno tarde, ahí ves, por favor, agarren ese señor. Sí, llegó uno tarde. Hermanos, es hermoso que usted entienda cómo Abraham, Isaac, Jacob, lo que representan en verdad. Cuando usted camine leyendo en su casa, hermanos, sus devocionales, cuando usted lea en los evangelios y en las cartas paulinas y se hable de Jacob, usted no se deje confundir. No, que Jacob también es la iglesia, hermano. Jacob también es la iglesia. No, no es la iglesia. Pero para usted entender que cuando se habla de Jacob no se habla de la iglesia en el Nuevo Testamento, en los evangelios, usted tiene que entender esto. Pero ¿cómo sabrán? ¿Cómo oirán si nadie les predica? Yo debo decir, ¿cómo sabrán y cómo oirán si nadie les enseña?
Hermano, este es un tiempo especial. ¿Ah? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a poder seguir dando enseñanzas aquí? Usted se va a acordar de este momento y va a decir, wow, ¿ustedes se acuerdan cuando nosotros nos estábamos allá con el hermano Juan Carlos? ¿Se acuerdan? Aproveche este tiempo, que este tiempo es de Dios. ¿Sabe? Ustedes no me pertenecen a mí ni a nadie. Ustedes le pertenecen a Cristo. ¿Sabe lo único que yo estoy haciendo aquí? Regando lo de Dios. Yo sembré, Apolo regó, el crecimiento lo da Dios. Ni el que siembra ni el que riega es algo, todos somos labranza de Dios. Yo nada más estoy haciendo aquí una tarea en un tiempo lindo donde yo los estoy regando a ustedes, y me riega a mí también el Señor por el Espíritu y todos avanzamos. Pero hermano, este tiempo aprovéchelo. Porque esto no se ve, hermanos. Esto no se ve, pero lo hacemos con gran gozo y nos alegramos con los que asisten aquí, con los que se conectan, porque hermano, va a haber un día que usted va a extrañar este momento, créalo. ¿Se acuerdan del hermano Juan Carlos? Después me van a extrañar. No quiero lloradera, ni tú, no quiero a nadie llorar. Hasta José llega a una tipología, ¿la entendimos? Y para dejar comida para la próxima semana, vamos a ir a ver dónde cambia ahora el ciclo. Hay un ciclo que cambia. Ustedes vieron lo que pasó en Abraham, quién representó a Abraham, Isaac, todo eso lo vimos. Jacob, las 12 tribus. Y no vamos a salir todavía de las profecías de Jacob. Pero yo quiero que hoy ustedes vean un cambio de ciclo profético. Y después regresamos la otra semana a las profecías de Jacob. ¿Ok? Vamos, por favor, en esta parte final, a Deuteronomios, capítulo 18, por favor. Antiguo Testamento, cuarto libro de la Biblia, para mis pollitos aquí presentes. Pollitas, chiquitas. Ricky, tú no eres pollito. Tú no eres pollito, Ricky. Por favor, viejonazo. Allí, quédese en el 18, por favor. Miren, vamos a ver un cambio de tiempo. Todo lo que José representó, amados hermanos, como el Mesías, un tipo del Mesías para Israel, ese mensaje termina con lo que usted va a leer en su casa algún día, pronto por ahí, usted va a ver que el mismo José deja mandamiento de que cuando Israel salga de Egipto, se lleven también sus huesos. Hay cosas hermosas, hermanos, que nosotros quisiéramos irnos así al detallito. Pero lo que representa José como tipo del Mesías, en cuanto a literalmente salvar el mundo, hermano, José salvó ese mundo antiguo. No había manera de que se salvara a nadie, porque lo que venían era una hambruna representada en un sueño de las 7 espigas, las 7 vacas, que representan un solo tiempo, que son 7 años de tribulación y gran tribulación. Ese Salvador, José, representa el Salvador del mundo, quien por su acción en el tiempo final será el único que podrá librar a la humanidad de las catástrofes y de la mano de Satanás, del falso profeta y del anticristo. Ese José, representado en Cristo, es igual el único que puede en el tiempo final, lo que viene, va a ser nuestro Señor. Dios permitió que José fuera el único que pudiera hacer esa obra. Y después de hacer esa obra, reunirse con las 12 tribus y con Jacob. Está hermosamente dibujado. Hermano, ¿cómo Dios puede dibujar esto con vivencias de hombres? ¿Cómo, Jenny? Explícame tú.
Qué lindo es el Señor. Gloria a Dios. Mira la revelación que le llegó a Ricky aquí. ¡Wow! Santo, santo. Le llegó la revelación. Ricky se me notaba en la cara, ¿sí o no? Está en el espíritu, varón. No se lo reveló ni carne ni sangre. Hermanos, comprender quién es José, quién son las 12 tribus. Vamos a seguir paseando en la profecía de Jacob. Miren, exhorto a todos los que enseñan que la profecía de Jacob no es cualquier cosa. Para enseñar el Antiguo Testamento, yo prefiero que la gente comience con Abraham, como lo hicimos, y se centre en la profecía de Jacob. Porque de allí, hermano, usted se va y se va a todas las ramas divinas que Dios propuso para nuestra salvación. Hermoso. Así que hoy vamos a ver un poquito aquí en Deuteronomio 18, solamente para que usted vea los cambios de Dios. El tema de José y lo que representó José cierra un periodo, cierra un ciclo. Cualquiera diría, bueno, hermano, pero ¿por qué usted se va al 18 de Deuteronomio? Usted podría comenzar por el llamamiento de Moisés en la canastita, y llegó ante la hermana del faraón, y en la canastita iba Moisés, pobrecito Moisés. Espérese, ese es otro día. Yo quiero ver dónde se representa en la palabra lo que representó, valga la redundancia, Moisés. Con Moisés cambia los ciclos proféticos y deja a Moisés de ser un tipo de Cristo. Moisés no es tipo de Cristo, es tipo de un intermediario ahora entre Dios y un pueblo llamado Jacob, un pueblo llamado Israel. ¿Sí? Esa es la tipología de Moisés. Un hombre que tiene una capacidad de ver a Dios cara a cara. Hablaré con él, dijo Dios. Moisés comienza representando lo que son los ciclos proféticos. A pesar de que lo que estamos viendo en Génesis 49 es una profecía, los profetas oficialmente se consideran a partir de Moisés. Y eso es interesante y hay que entenderlo. Lo que vamos a leer en Deuteronomio 18 nos va a dar un pie para seguir estudiando y vamos a ver lo que representa Moisés y lo que representará el próximo intermediario llamado Jesucristo. Lo mismo que hizo Moisés como intercesor, como el mediador, lo haría ahora Cristo. No para establecer un pacto, sino para estar entre Dios y nosotros. Porque el pacto fue Cristo directamente con el Padre, como Abraham directamente con Dios. Y ya nosotros lo vimos adelante. Ok. Vamos. Deuteronomio 18 sería interesante. Miren, les digo algo. Cuando sigamos estudiando la profecía de Jacob, vamos a volver a Deuteronomio 18. Se los digo porque necesitamos estudiar algo en relación a Deuteronomio 18 del 1 al 7. Ok, nada más del 1 al 8. Vamos a dejar eso allí para que sepan que vamos a regresar nada más. En Deuteronomio 18 15 en adelante vamos a ver el cambio de Dios en avanzada de sus proyectos. Dice la palabra: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Haga una pausa aquí, por favor.
Desde este punto, se estaba anunciando que igual que Moisés, Dios levantará un profeta. Pero este profeta tiene características muy especiales que apuntan al Mesías. Aquí no se trata ni de Elías, ni de Eliseo, ni de Isaías, de ninguno de ellos. Está apuntando al Mesías. Por eso es bueno que usted sepa que después de José, lo que representó en Egipto y las tribus, ahora hay un cambio. Amén. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos. ¿Por qué dentro de ti, de tus hermanos? Aquí ustedes comienzan a ver la necesidad de que Dios estableciera a Judá como principal ahora de las tribus. Porque de en medio de una de las tribus debía el Mesías tener simiente humana. No podía ser Leví, por lo que ya los hemos explicado anteriormente. O sea que tendría que ser de en medio de las 12 tribus quien se levantaría un nuevo profeta. Ahora aquí apunta a un profeta. De Judá saldrá ese profeta. De Judá saldrá el Mesías. Aquí no es Abraham anunciando un pacto ratificado. Aquí no se trata de un Isaías tipificando la muerte del propio Mesías, por lo cual ahora Pablo nos dice que nosotros en en Isaac somos hijos de la promesa. No. Repito, en Jacob se estaba anunciando en Abraham se estaba anunciando un pacto ratificado. En Isaac, el Cristo que nosotros también somos representados en Isaac. Jacob es Israel. No tenemos nada que ver con Jacob en ese sentido, pero aparece un José que representa el Mesías para ellos. Pero ahora ya aquí no se está refiriendo ni a un pacto, ni a un tipo de Cristo en la cruz como fue Isaac. Aquí se está anunciando a Cristo, al Mesías, como profeta. A partir de Moisés, a Israel se le anuncia un profeta que vendría a hablarles a ellos y a anunciarles a ellos, a Israel, cosas que Israel tenía que escuchar y que tenía que atender. Pero los designios de Dios determinaron que Israel no oiría a este profeta. ¿Para qué? Para incluirte a ti. Para incluirte a ti. Vamos a seguir leyendo. Dice aquí, conforme a todo lo que pediste, ya leímos esto, estamos en el 17. Deuteronomio 18:17 dice así: y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, hablando del Mesías, yo le pediré cuenta. La diferencia de que este profeta, el que no lo atiende, condena para sí mismo tendrá. Y en este momento no se le dijo, pero después en el cántico de Moisés, en el 32, Dios dice: nación privada de entendimiento, veré cuál será su fin. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado del Dios de tu Señor. Ustedes me movieron a celo con lo que no es Dios. Yo los moveré a ellos a celo con una nación que no es nación, con un pueblo que no es pueblo, anunciándonos a nosotros. Pero en este punto se está hablando es del profeta que vendría a hablarles unas palabras que ellos deberían oír, pero que Dios había determinado que ellos no la iban a oír. Para
para darle entrada a ustedes y a mí. Verso 20, y este versículo 20 aplica para los profetistas de este tiempo, que la gente los ve profetizando, no se cumple, pero la gente se le olvida. Dice así el 20: el profeta que tuviere la presunción, que pretenda de hablar palabra en mi nombre y yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? ¿Cómo sabremos eso? El Señor responde en el 22: si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción habló tal profeta. No tengas temor de él. La gente sensible a los temas apologéticos no entiende cuando uno denuncia algo que es falso, cuando uno dice falso profeta. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo no se ajusta a lo que está escrito. ¿Sí? Nosotros aquí nos queremos hacer más buenos que Dios y darle base por bola a todo el mundo. Gente profetizando lo que les da la gana, no se cumple, no pasó nada. ¿Sí? No tengas temor. Hermano, yo no me creo la mamá de Tarzán, ni la mamá de los pollitos, ni la Coca-Cola del desierto, ni el papá de King Kong. Porque yo no le tengo miedo a ningún falso profeta. A mí no me venga con eso de que no toques al ungido de Jehová. Y hay mucha gente hablando de parte de Dios y eso no se cumple. Estamos esperando ahora abril de nuevo para ver si se cumple unas que dijeron por ahí, unas que soltaron por ahí para abril del año pasado, para el año del COVID 2020. Soltaron una de que hasta aquí llega el COVID. Vamos a ver si se le da chance. Puede ser que se equivocó, fue de año. Puede ser ahí un pequeño error ahí. Dios quiera. Vamos a ver si ahora en abril se le cumple el asunto a la gente que dijo que el COVID llegaba hasta abril. Vamos a ver. Yo oro para que se le cumpla. Yo oro por él para que se le cumpla. Con presunción habló. Dios no le dijo a él que era hasta abril ese asunto. Y así mucha gente profetizando locuras que no se cumplen. Y después todo el mundo dice: no pasa nada, no juzgue, hermano, no juzgue. No hay madurez. Pero ustedes me quieren así, ¿sí o no? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, aquí vamos a dejar esta enseñanza y lo que quiero que usted entienda son los ciclos de Dios. Soltamos a José como parte de la profecía de Jacob, pero vamos a volver, porque yo quiero que usted entienda dónde termina José y cómo Dios viene en unos cambios proféticos. Y cómo Dios ahora con Moisés ya no está prometiendo pacto ratificado, ni el tipo de Cristo como Isaac. No, ahora en Moisés Dios está anunciando profeta. Un profeta te voy a enviar. Cristo representaba a ese profeta que la nación de Israel estaba esperando. ¿Y dónde comenzó la nación de Israel a esperar profeta? En Moisés. Porque después de Moisés, el propio Moisés dice: uno igual que yo ustedes van a oír, pero ese que viene después de mí, que viene de parte de Dios, las palabras que él hablará, los que no atienden esa palabra tendrán que pasar por un juicio de parte de Dios. Eso no lo hizo Moisés. Es más, cuando la nación de Israel se rebelaba, él era el que se metía: no los mates. Ya había un designio de Dios que a este profeta que se anunciaba aquí, Israel no lo iba a escuchar. ¿Sabe? Porque nuestro Señor estaba pensando en ti. El Señor estaba pensando en nosotros, gentiles, sin Dios, sin ley, sin esperanza. No podíamos ser parte de ese pacto. No somos de ningún linaje. No venimos de la tribu de Leví.
No venimos de la tribu de Judá, ni de Dan, ni de Rubén. Y Dios dice: a ellos yo los voy a buscar. Yo los voy a buscar a ellos. Y ellos van a entrar primero que Israel. Ellos van a entrar primero que Israel, y por la gracia que voy a derramar sobre ellos, entonces tendré misericordia de Israel, y entonces los voy a consolar a Israel como consuela una madre a su niño en las piernas. ¡Qué hermoso es Dios! Dios, pensando en nosotros, cerró una puerta para una nación y le dijo: al profeta que voy a enviar, el Mesías, a mi hijo, el unigénito, que después será primogénito. Ustedes lo van a llorar, pero ese unigénito primogénito primero va a recoger a todo lo que está allá afuera. Porque dice la Escritura que de lo vil y menospreciado escogió Dios, aleluya, para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Y Dios estaba pensando en el pescador, estaba pensando en el Saulo, estaba pensando en el Mateo, en los que no tenían pedigrí, estaba pensando en los gentiles que no tenían linaje. Por eso dice la Escritura que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a ti, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice la Escritura: no, esto no por voluntad de carne, no había linaje, esto no por voluntad de varón, no importa cómo tú te llames, sino por la voluntad de Dios. Ya no importaba de dónde tú venías, si eras judío, eras griego, eras gentil, se rompen todas las enemistades, como está escrito. Y ahora entendemos cuando Pablo dice: ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay hombre, ya no hay mujer, todos somos hechos hijos de Dios. Y eso se debió, hermanos, a que la sangre de nuestro Señor Jesucristo, derramada en el madero, hizo que el velo del lugar santísimo se rompiera, no por mano humana. Por eso fue de arriba hacia abajo, para darle entrada a todo aquel que cree. Aleluya. Padre, te damos gracias esta noche por esta palabra, por esta enseñanza llena de tu Espíritu. Te pedimos, Señor, que esta palabra sea de bendición, que edifique, que conforte, que consuele los corazones. Padre, en esta noche te pido que nosotros seamos entendidos en los tiempos, que nadie confunda, Señor, su tiempo y su pacto. Oro, Padre, en esta hora, para que nosotros entendamos que hay un enlutamiento sobre Israel, pero es un enlutamiento que recibirá consolación en su tiempo, como está escrito. Y te pido, Señor, que en esta noche se nos revele el gran regalo, Señor, que es ser llamado tu hijo, que es ser parte de este pacto, Señor. Que se nos revele, Señor, que nosotros no somos huérfanos, que tú enviaste, Señor, a tu Espíritu Santo, que nosotros hoy tenemos la palabra profética más segura, Señor. A la que hacemos bien es estar atentos. Israel tiene que esperar, Señor, a su tiempo, y hoy nosotros tenemos tu palabra. Te pido, Señor, que quites de nosotros ese menosprecio por tu palabra que a veces tenemos, Señor, donde a veces no hay tiempo para ella, no hay honra para ella, los mensajes se hacen largos, nos da pereza. Que volvamos a amar tu palabra sabiendo que es un regalo, Padre, que Israel no tiene en este tiempo, y por eso tú hablas de ellos como los enlutados. Entendamos quiénes somos en ti, Señor, y que es un tiempo especial, que podamos comprender estas cosas con revelación, porque también nos vamos a alegrar contigo cuando tú restaures a tu nación Israel, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en esta noche comprendemos lo que tú quisiste dejar registrado, representado, Señor,
en Padre Abraham, en Isaac, en Jacob, en José, en Leví, en Judá y en Moisés. Te damos toda gloria y toda honra, Señor, y te pedimos que esta palabra no retorne vacía. Padre, yo te pido en el nombre de Jesucristo que esta palabra, estas enseñanzas no se la pueda quitar nadie, Señor, a mis hermanos. Que aún en sus propias palabras ellos puedan enseñar a otros también estas cosas. Que nos ayudan a comprender tu palabra, a amar tu palabra, a conocerte cada día más. Porque podemos hablar de amarte a ti, Señor, pero solamente a través de tu palabra podemos amarte verdaderamente. No porque alguien nos mande a amarte, sino porque tu Espíritu Santo nos quebranta y nos hace amarte. Nos despedimos, Señor, de este lugar, mas no de tu presencia. Despedimos, Señor, esta enseñanza, sabiendo que solamente pudo haber sido dada por tu Espíritu, por tu gracia, por eso mismo que representa este pacto. Te doy gracias por los hermanos que asistieron en esta noche, Señor. Ellos tienen sus situaciones, ellos tienen sus problemas, tienen sus circunstancias y cada uno tenemos nuestras cargas, pero han decidido, Señor, honrarte y llegar a este lugar cansados también de sus trabajos y sus labores. Todos los que están también en la transmisión, Señor, que decidieron sacar tiempo, voy a escuchar tu palabra. Yo pido, Señor, una bendición especial a ellos que honran este momento y este lugar con la humildad, Señor, que representa este momento. Que tú atiendas a sus peticiones, Señor. Yo oro por ellos. Que en el nombre de Jesucristo, Señor, tú disipes, Señor, toda turbación en sus mentes. En el nombre de Jesús, Señor, esa paz que hoy entendemos que Israel tiene que esperar, esa paz nosotros la tenemos en ti. Oro para que en ellos haya paz, Señor. Trae la abundancia necesaria, la prosperidad necesaria, la sanidad necesaria a su casa, Señor. Tu sanidad, Señor, no depende de hombre. Tu sanidad no depende de nadie, depende de, Señor, tu gracia, tu misericordia y tu amor. Yo te pido también, Señor, por los que están en sus casas, oro por ellos. Tienen sus manos levantadas algunos allá, aunque tengan cámaras apagadas, sabemos que están orando, Señor. Yo oro por ellos en el nombre de Cristo. Por tu palabra, Señor, no por mí, por tu palabra, por lo que hoy se ministró y tu Espíritu Santo ministra en sus corazones. Oro por ellos, Señor. Atiende sus necesidades, Señor. Cuerpos, Señor, que necesitan ser sanos, en el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, Señor. Dale sanidad, bálsamo, Señor. Alivia dolencias, alivia dolor, aflicciones, Señor.